¿Qué pasó, queridos metahumanos? Estamos de regreso a este canal de Tete Caudillo, donde hablamos de series y películas de temática geek principalmente. Los videos pasados fueron sobre la serie Arrow, temporada 1 y temporada 2, y hoy les vamos a hablar de Umbrella Academy, una serie más nueva de las que, a diferencia de las dos temporadas de Arrow, que son de 2012-2013 creo. Esta Umbrella Academy ya es del año 2019, y Umbrella Academy viene de un par de artistas del cómic que se llaman Gerard Way y Gabriel Ba. Gerard Way es el que escribe la historia y Gabriel Ba es el dibujante de las historietas, o en este caso de las novelas gráficas más bien. Y su adaptación a la televisión fue hecha por dos productores llamados Steve Blackman y Jeremy Slater. Steve Blackman es el genio detrás de la serie tal cual, y la vimos justo el año pasado, en 2019, el año antepasado, ya estamos en 2021, se me estaba yendo el rollo, pero hace poquito más de un año y unos meses. Boys de Amazon Prime, a mi gusto fue y es una mucho mejor serie, pero esta de Umbrella también es bastante buena. Simplemente como que la adaptación a la televisión la aligeraron demasiado, si a comparación de lo que es el cómic, ¿no? A diferencia de The Boys, que también está aligerada, pero se siente más adulto, más clasificación seria, digamos. Y Umbrella Academy pues la bajaron de tono mucho, y es para adolescentes, chavillos de 12 años para arriba, ¿no? Entonces por eso es que me gustó más la otra, además de que la adaptación es mejor en The Voice. Sin embargo, Umbrella Academy es buenísima, y en esta primera temporada pues conocemos a esta serie de hermanos que nacieron el mismo día y que son adoptados por un hombre excéntrico, ricachón, que los cría básicamente como si fuera su padre adoptivo, ¿no? Corría el año 1989 en Rusia. Una bella joven coqueta se tira al agua. Algo raro pasa, bizarro. La joven, de bella figura, parece embarazarse. Una vez toca el agua de la piscina para minutos después tener un hijo. Pero ese extraño suceso del embarazo rápido parece no ser el único, pues otras 43 mujeres alrededor del globo sufrieron una gestación inesperada, extraña. Un filántropo inglés, Sir Reginald Hargreaves, adoptó a una buena cantidad de estos pequeños, logrando criar a 7 de ellos. Se nos introduce a cada uno de los 7 niños de maneras extravagantes. El primero, Luther; el segundo, Diego; la tercera, Alison; el cuarto, Klaus. Todos ellos al ritmo de música del fantasma de la ópera, interpretada por una bella violinista. Así, con una presentación musical al estilo videoclip, conocemos un poco la personalidad esencial y el actuar de estos primeros 4. Cuando la música termina, conocemos a la séptima, de nombre Vania, que es quien precisamente interpreta el instrumento de cuerdas. Todos ellos se enteran del fallecimiento de su padre adoptivo. Los hermanos adoptivos nos presentan poco a poco su personalidad y sus habilidades, pero entre ellos hay claras diferencias, iniciando por pasados complejos y la duda de si en el presente su padre murió de manera natural o alguien lo asesinó. Por el momento, el lenguaje estético y visual parece acercarse más a la de una película que la de una serie, parte esencial del por qué la serie llamaría tanto la atención. Para conocer un poco más la historia detrás, hay flashbacks eventuales que nos presentan a cada hijo adoptivo en edades tempranas. Las sospechas de Klaus, que poco a poco conocemos, por la pérdida de un monóculo propiedad de su padre, van hacia sus propios hermanos. Así es como retrocedemos 17 años y conocemos las habilidades de cada uno de los hijos mientras detienen un robo. En ese momento, el excéntrico padre adoptivo presenta ante los medios la primera clase de Umbrella Academy. Así entendemos el por qué este hombre decidió adoptar a todos estos niños. Tras una secuencia musical donde vemos bailes cómicos y música retro muy a la Guardians of the Galaxy, un fenómeno extraño los llama, y de él una especie de agujero temporal. Sale el número 5, uno de los hermanos que se creía desaparecido por 17 años.
Al parecer el niño se la vivió viajando en el tiempo, aprovechando sus habilidades, aunque claramente hay algo más detrás de esto. Durante la ceremonia de respeto hacia el padre, claramente cada uno recuerda a su progenitor adoptivo de distinta forma, algunas con odio, otros con amor. El entrenamiento de los niños era singular, lo que sí es que número 7 nunca participaba, al parecer carecía de las habilidades que sus hermanos tenían. La figura del padre muestra claramente influencias de otros famosos maestros en los cómics y el uso de un centro de enseñanza logra inevitablemente que comparemos un poco con Doom Patrol o X-Men, simplemente con una historia más adulta y violencia mucho más clara. La maravilla recae en el conflicto emocional de nuestros protagonistas ante su padre y entre ellos mismos. Número 5 esconde algo claramente y lo notamos en una buena escena de acción en la que un grupo de elite intenta detenerlo y este los destruye usando sus habilidades de teletransportación. Ben, el número 6, parece haber fallecido años atrás, uno más de los sucesos que afectan la estabilidad emocional de ellos, pero nos damos cuenta que está presente al menos en número 4 gracias a que su habilidad de hablar con los muertos es constante. El capítulo se termina mostrando una triste realidad. Número 5, en sus viajes al futuro descubre que el mundo será destruido, por lo que debe confiar en número 7, quien siempre se sintió insignificante por su falta de poderes, y la razón por la que regresó es muy sencilla: el mundo está por acabarse. Y justo ahorita ya nos damos cuenta que los chavos se separaron y cada quien vivió su vida por algunos años hasta que se vuelvan a reencontrar con el motivo de la muerte de su padre adoptivo. Y obviamente el aspecto visual de la serie no se siente que vaya con el aspecto visual de la historieta. En ese sentido, la historieta fue más innovadora en su momento y la serie parece una buena serie con buen guión y buena trama, pero visualmente no está yendo más allá, como lo que les comentamos al principio de The Voice, que perdón, asustó mi perra que se quería pelear con el gato. ¿Están peleando o qué? Está jugando mi perra con el gato. Visualmente se siente mucho más. Mezcli, ¿qué tal? Visualmente se siente mucho más conservadora, como les decíamos, la serie, como les decía, en singular. No quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, porque al final visualmente es muy buena, de Umbrella Academy. En un flashback vemos como número 5 quiere viajar en el tiempo, cosa que se le prohíbe, pero hace caso nulo y utiliza sus habilidades para viajar, llegando así a una época en la que el mundo está destruido. Sin embargo, no logra regresar. Un par de personajes nuevos tienen una reservación. Están ahí para una misión que aún desconocemos. Mientras tanto, la policía descubre los cuerpos dejados por número 5 en el ataque recibido el capítulo anterior. Una detective y su compañero entrevistan a la único testigo, pero alguien ya se le adelantó. Es Diego, o número 2, que al parecer conoce a la detective en el caso, que decide arrestarlo por hacerse pasar por policía. Pogo es una especie de mayordomo chimpancé que habla, haciendo más surrealista la serie todavía. Es parte de los experimentos de Sir Reginald y que hace las veces también de guía. Tras ser liberado, Diego habla con la detective, que en su regalo nos da un poco más de información. Diego fue policía y fue expulsado de esta por motivos que seguramente iremos entendiendo poco a poco. Parte de la problemática entre ellos implica a Vanya, la número 7, y un libro publicado por ella años atrás sobre su vida en Umbrella Academy. Pogo le pide a Allison, la número 3, revisar las cintas de vigilancia del circuito cerrado. Al parecer han estado desapareciendo cosas. Mientras ella lo hace, se da cuenta de algo fuerte relacionado a su padre. El par de agentes misteriosos por fin dan con número 5. Seguramente también vienen del futuro y claramente están ahí para matarlo. Una escena de acción al ritmo de Queen se viene, se salva, pero sus poderes parecen fallarle. En el futuro número 5 se encontró un ojo biónico y los 6 cuerpos de sus hermanos. Con esta última escena se acaba el capítulo que nos muestra este futuro distópico que número 5 intenta evitar. El arco dramático durante la temporada de 2 series de historietas, de 2 colecciones de Umbrella Academy. Una se llama Apocalíptica y otra se llama
Dallas. Obviamente la serie se toma algunas licencias de tal cual que no es específicamente una de las dos tramas, sino que es un poco la historia de las dos series de colecciones de cómics que las mezclaron un poco para hacer el arco argumental y dramático principal de toda la temporada. Y también ya vimos a dos personajes que a mí me encantaron, Hazel y Chacha, que son dos mercenarios que son enviados a viajar en el tiempo para precisamente atacar a número 5. Poco a poco los iremos conociendo más y nos iremos enamorando más de este par de personajes. 5 años atrás, número 7 comienza a escribir un libro sobre su vida en Umbrella Academy. Con palabras duras habla sobre su mala experiencia, lo que la lleva a enemistarse con los demás. En la grabación parece que el padre muere tras recibir un té de la madre de ellos, cosa que ella no parece recordar. Sin embargo, la madre no es más que una máquina, por lo que resulta raro la posibilidad de que ella tenga intenciones tan humanas. Una mirada más cerca muestra que no lo envenenó, sino que le quitó el monóculo. Mientras tanto, los agentes enviados del futuro descubren Umbrella Academy gracias al interrogatorio a una mesera que recordó ver un tatuaje en forma de paraguas en la mano del niño. Con los agentes dentro inicia un ataque contra Diego que posteriormente lleva a Allison y número 1 a repeler el ataque. Para hacer más surrealista el asunto, los agentes portan máscaras de caricaturas. Escena bastante buena con música de fondo que nos deja ver más las habilidades de los chicos y sus poderes. Tras las batallas logramos entender que la mamá es un robot que Diego termina apagando. Cuando se está acabando el capítulo nos damos cuenta que los agentes logran atrapar a número 4, a Klaus, secuestrándolo. 7 años atrás Luther va a una misión. Es el único de los 7 que sigue en casa, pero regresa gravemente herido, por lo que el doctor, para revivirlo, le inyecta un suero. Al despertar, número 1 se percata de que su cuerpo ha cambiado, asemejándose al de una bestia velluda y musculosa. En cautiverio, número 4 es torturado, pero parece gustarle. Es claramente un masoquista. Diego se desahoga con su amiga, exnovia más bien, a la que le confiese que su madre murió. No le dirá obviamente que su mamá Grace era una robot y que la desconectó. Mientras tanto, número 5 sigue en su búsqueda por encontrar al dueño del ojo postizo que encontró en el futuro. Mientras torturan a Klaus, los agentes consumen chocolate con droga, lo que les hace estar drogados al ritmo de una canción latina. Así, al ritmo de la canción bailan enmascarados cómicamente, pero aunque drogados logran su cometido, meterse con 5 destruyendo la empresa que fabrica los ojos postizos. Tras los hechos, los agentes en su plática se dan cuenta de algo claro. Número 5 está intentando cambiar el futuro. En su búsqueda por número 4, Diego y Luther lo encuentran completamente ebrio, traumado por ver la empresa de los ojos postizos arder. Por fin parece que número 7, quien pareciera hasta ahorita ser una solitaria, hace a un amigo al que le gusta, pero este parece tener otras intenciones al tirar la medicina psiquiátrica de ella. Aún atrapado en el cuarto con los agentes, Klaus descubre que el nombre de los agentes es Chacha y Hazel. Su habilidad para comunicarse con los muertos le da una ventaja. Conoce de ellos gracias a la información que todas las víctimas muertas de los agentes le dan. Esto juega con la mente de estos, haciendo recordar viejos traumas. Mientras la detective descubre que los agentes están en un motel y abre el cuarto donde se encuentra atrapado, iniciando una batalla que termina con la detective abatida. Sin embargo, Klaus logra escapar llevándose de pasada un maletín propiedad de ella. Al llegar a su guarida, Diego recibe un recado que horas atrás le había dejado la detective Peudora Patch. Sin embargo, solo encuentra su cuerpo muerto en una escena fuerte y dramática a ritmo de una hermosa canción. Al menos personalmente, la trama que nos han manejado de Vanya no me causa el mismo interés que la trama del número 5 y el apocalipsis venidero. El personaje de Vanya lo quieren manejar como personaje principal, pero a mí no me causa la empatía que me causan los otros personajes como Klaus número 4 o como número 5, o incluso como Diego o Luther. De todos los hermanos es la que menos empatía me causa, porque no creo que sea una cosa de la actriz o ahora actor, pero sí creo que es una cosa más de los creadores que la ponen como una personaje deprimida y nos causa poca empatía esa depresión que trae. Y así con estas dos tramas de Vanya descubriendo sus poderes o entendiéndose ella como personaje o como persona y su habilidad para tocar el violín,
y el del número 5 y su interés por evitar el apocalipsis, los demás personajes van formando parte de cada una de estas dos tramas y así los vamos conociendo a ellos un poquito mejor. En el futuro posapocalíptico distópico, número 5 pasa muchos años. 5 le explica a Diego y Luther que los mercenarios trabajan para la encargada, una jefa de número 5 en el futuro que representa una organización llamada simplemente la Comisión, encargada de corregir errores en el tiempo o cambios dramáticos en él. Klaus está afectado por su experiencia de viaje en el tiempo. Al robarse el maletín, al final del capítulo pasado, sin querer termina en el año 1968 por varios meses. Allison y Vanya caen en conflicto. La primera claramente no confía en Leonardo, el nuevo amigo de su hermana Vanya, que claramente tiene intenciones extrañas. Pero Vanya no está de acuerdo, se está enamorando. Diego y Klaus van tras los mercenarios. Diego quiere vengarse de la muerte de su expareja en el capítulo anterior. Lo inevitable sucede. Parece nos damos cuenta que Vanya sí tiene poderes después de todo, pues mientras audicionó para hacer el primer violín, Berissa sale de su cuerpo, enamorando a los oyentes que tras esto seguramente la aceptarán. Número 5 busca hacer un trato con los mercenarios para ver a la patrona, cosa que logra dejando aparentemente a los demás. Por su parte, Vanya parece enamorarse de Leonard, anunciándole que logró ser el primer violín. Al besarlo, una energía emana de ella, mientras en Umbrella Academy Pogo activa de nuevo a la robot, dejándonos con la incertidumbre de qué realmente hay tras los hechos de la muerte del profesor, entre otras cosas. Klaus viaja en el tiempo, como supimos el capítulo pasado. Sin embargo, en el inicio de este episodio vemos más de lo que vivió, haciéndose amigo de un soldado llamado Dave durante la guerra de Vietnam. Ya en la Comisión 5 parece ser amado por todos. El trato al regresar es que en su familia se salvará del apocalipsis. Mientras Luther se da cuenta que su misión de 4 años en la luna era más un exilio que su padre le hizo hacer con mentiras. Klaus necesita mantenerse sobrio. Planea hablar con el espíritu de Dave, aquel hombre del que se enamoró en su viaje en el tiempo. Para eso necesita estar amarrado para no caer en la tentación. Dave muere ante los ojos de Klaus, otra muerte trágica que nos da a entender el comportamiento de número 4. Justo cuando se acaba el episodio 5 se confronta con la jefa en la comisión, pero parece lo vivido en el capítulo se anula, pues 5 regresa para poner en orden a sus hermanos y prepararse para el inminente día por venir. Un niño crece resentido con Umbrella Academy, debido a que nació el mismo día que todos pero no tiene ningún poder. Sufriendo el maltrato de su padre, el niño termina ultimando a su progenitor, lo que le llevaría a la correccional, saliendo de esta pocos días atrás. Ese niño terminaría siendo Leonard. 5 encuentra una orden de proteger a Harold Jenkins. Aún desconoce por qué, pero parece ser la clave. Tras ver su archivo 2, 3 y 4 descubren que se trata de Leonard. Por su parte, Klaus logra ver a su padre en el mundo de los muertos. Ahí le confiesa que su muerte fue un suicidio necesario para juntar de nuevo a todos. Tras una pelea en un bar, número 7 es víctima de nuevo de sus poderes. Notamos claramente que solo los tiene en momentos de estrés. Una cuestión interesante es que cada personaje tiene historias completas que mejoran la trama general. El claro ejemplo son Chacha y Hazel, que incluso siendo personajes que en otras historias son secundarios, aquí forman parte de la historia humana de personajes de fantasía. Así esta pareja de mercenarios tienen una humanización interesante al mostrar al hombre enamorado que quiere dejar su vida de asesino, solo para sufrir el rechazo de su compañera de trabajo que no acepta el hecho de que él quiera dejar esa vida. Como nos hemos dado cuenta, hasta ahorita cada capítulo nos esboza poco a poco el panorama pasado de los chicos, así como su trama principal en el presente, permitiéndonos de manera entretenida descubrir sus personalidades e historias, como el proceso dramático de la serie. Así iniciamos entendiendo que los problemas maritales de número 3 vienen del uso de sus poderes, que parecen de manipulación verbal, usando estos poderes en su propia hija, lo que provoca la molestia de su esposo. Tras el incidente nos damos cuenta que Leonard Peabody perdió un ojo en el incidente, lo que nos da a entender que inmediatamente que el ojo biónico que tenía número 5 y que encontró en el futuro es efectivamente este sujeto. El señor Hargreaves se suicidó, así se lo confesó a Klaus, siendo este el último responsable de contárselo a número 5. Pogo así lo aceptó
Él y Claire, la madre robot, formaron parte de este suicidio. La animación del chimpancé mayordomo, por cierto, resulta excelsa para una serie de televisión. Por su parte, número 7 se entera que en el incidente del bar, 2 de los sujetos que lo atacaron murieron, quedando un tercero gravemente herido. Hazel ya se encuentra escapando junto con la mujer de la que se enamoró, un personaje que vemos poco y que trabaja en un restaurante que conocimos desde el principio. Leonard roba el diario del señor Hargreaves. Descubrimos que es él el que rescata este diario de la basura tras robarlo número 4 capítulos atrás. Hasta ahora vale la pena mencionarlo, ya que en el diario nos damos cuenta que el señor estaba consciente de los verdaderos poderes de ella. El suicidio del anciano hace pensar a número 5. Parece que de alguna manera él siempre estuvo consciente del apocalipsis inminente, pero ¿cómo podía él saber lo que pasaría en el futuro? El hombre sobreviviente cuenta la historia a la policía. Al parecer, Leonard le pagó para fingir la pelea, pero se les pasó la mano. Obvio que este hombre tiene un interés excesivo por los poderes de ella. La pregunta es ¿por qué? Allison encuentra a Vanya en una cabaña propiedad de Leonard. Ahí ella le dijo todo sobre él, incluyendo su verdadera identidad. Con los recuerdos entendemos que el poder tras Vanya está ligado a las emociones. Por eso toda su vida usó antidepresivos, pues el anciano tenía miedo de que no los controlara. A su vez, Allison recuerda cuando era niña. El señor le pidió a ella que usara sus poderes, que casualmente son de manipulación de la mente desde el sonido, para convencer a Vanya que no tenía poderes. En esta confrontación que saca la furia de 7, debido a saberse engañada, sucede algo que ciertamente no me esperaba. En su coraje y con el palo de violín en mano, ella hace un ademán de furia que provoca que un hilo de energía se dirija hacia la garganta de Allison. Mientras Leonard escapa con Vanya en búsqueda de Allison. 1, 2, 3, 4 y 5 y el fantasma de 6 llegan a la cabaña para encontrarla en el piso aparentando estar muerta. Allison llega a Umbrella Academy severamente herida. Vanya encuentra el diario de su padre que Leonard había robado. Ahí él confiesa que lo hizo para sacar su potencial. Sintiéndose traicionada y usada, Vanya termina matando a Leonard. Los chicos Diego, Klaus y número 5 encuentran el cuerpo de Leonard desconociendo aún que su hermana fue la culpable. Hazel llega a la casa a ofrecerse como voluntario para ayudar a detener el apocalipsis, con el fin de poder tener una vida con la mujer que ama. Vanya llega a la academia, se confiesa con Klaus que termina desmayándola y encerrándola en la habitación de contención. Hazel llega de regreso con su amada solo para ver que Chacha la tiene secuestrada y amenaza con matarla, lo que inicia un pleito entre los dos que termina con la llegada de la encargada, pero el poder de Vanya es demasiado fuerte, logrando escapar de la habitación de contención. Acabamos de ver un giro sobre Vanya, ¿no? Mucha gente me ha dicho que era evidente que eso iba a pasar, pero yo no me di cuenta, honestamente. Y yo no lo sabía, principalmente porque en ese momento que estaba yo viendo la serie, yo no conocía los cómics. Después me di la tarea de leer un poco sobre estas dos colecciones de Umbrella Academy, pero yo no me esperaba. Entonces, en ese sentido, fue un buen giro para las personas que, como yo, vimos la serie sin conocer previamente el cómic. Y obviamente sí nos saca la sorpresa darnos cuenta que el señor Hargreaves tenía tanto miedo de los poderes de esta muchacha que se los reprime. Nos recuerda un poco a Jean Grey en X-Men o a la chica de Titanes, Raven, de esta chava como depresiva, misteriosa, que resulta tener demasiado poder, ¿no? Décadas atrás, Reginald Hargreaves perdía a su esposa que le dejaba como recuerdo un violín. Ya en el presente la residencia Umbrella está por destruirse debido al poder de Vanya. Al ser confrontada por Pogo y saber que él también formó parte de la mentira, esta termina matando al servil chimpancé. Así, poseída por su furia y su poder, la casa termina destrozada con Claire entre los escombros. La encargada les tiene una misión extra. Hazel y Chacha ahora tienen que proteger a toda costa a Vanya. Al parecer ella es la causante del apocalipsis. Imposibilitada de hablar por la agresión recibida, Allison le pide a Luther que le ayude hablándole de su hija. Debo decir que esta escena es bastante buena, mostrándonos el sufrir de una madre por no poder abrazar a su hija. La unión de Luther con Allison lo que le permite describir a la niña todos los sentimientos de su madre. Mientras Hazel en guardia con Chacha estrella el auto para deshacerse de ella, en un boliche donde están reunidos los hermanos son atacados por un grupo enmascarado, luego que los obliga a unirse en contra de la amenaza y escapar de ella.
Mientras 5 se va con la encargada, Acel regresa al lugar donde está la encargada y en donde su amada es retenida. Al llegar asesina de un balazo a la encargada y libera a su amada. Vanya inicia con su concierto como primer violín. La bellísima música nos deleita los oídos mientras Luther intenta detener a Vanya, pero esta no piensa permitirlo y usa sus poderes. Mientras la gente sale asustada del recinto, el escuadrón que atacó previamente a los hermanos llega al teatro. Es en pleno ataque que Klaus descubre más habilidades suyas, logrando que Ben se manifieste físicamente y use sus poderes. Para empeorar las cosas, Cha-Cha sigue viva y ataca, también enfrentándose a Diego. Todo esto mientras número 7 sigue tocando el violín. Con los enemigos eliminados, los hermanos solo les queda unirse todos para salvar a su hermana, pero esta parece sencillamente demasiado fuerte para ellos. Una distracción sirve para que Allison la distraiga de un disparo que provoca que todo su poder se dirija a la luna, cuya destrucción provoca que asteroides caigan sobre la Tierra. Con el apocalipsis inminente, 5 decide viajar en el tiempo llevándose a todos sus hermanos con él. Mientras el mundo desaparece, los 6 hermanos vivos y Ben viajan por el tiempo gracias al umbral generado por número 5, terminando así la serie que esperamos tenga una excelente segunda temporada. Pues nos mataron a Pogo, era un personaje que a mí me interesaba ver mucho más, y la muerte de él no nos parece una muerte dramática, si bien fue un accidente y Vanya lo mató por accidente, creo que el personaje merecía como que un adiós como bastante más dramático. Y pues en lo personal a mí me dejó como que mucho que desear Vanya. No sé, a todos los aprendes a querer, pero Vanya no. ¿Y por qué? Ya lo mencionamos previamente. Yo creo que es una cosa de guión, porque la chica, la actriz o el actor, sigo sin saber cómo nombrar, son muy buenas, es una persona como que muy linda en sus redes sociales y muy amorosa. Entonces no es una cosa de la actriz o del intérprete. Entonces nos quedamos con la duda de qué va a pasar después de esto, con el apocalipsis que acabamos de ver, con Vanya destruyendo todo. Y en lo personal, la forma en que ella destruye todo me parece un berrinche. No es producto de darse cuenta que fue engañada, no es producto de darse cuenta que fue utilizada y que se le escondió algo toda su vida, sino parece un berrinche, y por eso es que la muerte de Pogo no se siente importante, porque es producto de un berrinche de la muchacha que pudo haber sido tratado a nivel dramático de otra manera. Pero Vanya ahorita ya está transformada en Violín Blanco. Violín Blanco, una cosa que leí posteriormente, es el personaje de Vanya, pero ya con sus poderes, ¿no? Y bueno, el mensaje principal es que estos berrinches de Vanya a lo mejor se reducen al poco apoyo que recibió de su familia y a los engaños que la familia, principalmente el padre adoptivo, hicieron sobre ello. No dejan de ser berrinches y sigo insistiendo en eso, pero podemos entender un poquito al menos que cualquiera se moleste y se enoje de haber recibido tanto engaño durante toda su vida. Entonces, si queremos verle algo positivo a todo esto, es que es importante como que hablar con tus seres queridos. Yo creo que hay una lección importante ahí, y tener esa confianza con tus seres queridos, no creer que con mentiras blancas y engaños vas a poder de hacer que tu pariente viva bien o tu ser querido. La mentira, por más buenas intenciones que haya, siempre termina siendo negativa. Aunque la verdad sea difícil, siempre es mejor decirla. Por ahí decía el Joker en el cómic de Killing Joke que hace falta un mal día para convertir al hombre más cuerdo. Hace falta un mal día para que el hombre más cuerdo. Solo hace falta tener un mal día para que el hombre más cuerdo que existe sea capaz de enloquecer. Entonces, muchas gracias, metahumanos. Nos vemos el próximo video, que va a ser The Voice. Me encanta The Voice. Lo vamos a mencionar demasiado The Voice, aunque fuera una cosa de Umbrella Academy. Pero va a ser la primera temporada de The Voice. El siguiente capítulo, el siguiente video, además de que estoy preparando
Flash temporada 1, Arrow temporada 3, y ya voy a resubir el video de Man of Steel analizando a Superman, porque me hicieron el comentario que en Messenger, que si ya me estaba tomando la libertad de hacer videos largos, ese video de Superman que dividí en dos, mejor lo juntara. Al cabo que quien fuera fanático de Superman y de la película Man of Steel, perfectamente se puede aventar los 23 minutos, ¿no? En lugar de partirlo en dos videos de 12-13 minutos. Entonces también vamos a estar subiendo ese de Man of Steel ya completo o en un solo video, para no estar... También si estoy dividiendo videos, pues se van a hacer demasiados, ¿no? Entonces ya creo que los videos largos la gente los acepta, si es que le interesa el tema. Entonces ya vamos a hacer videos largos, no hay necesidad de andar separando las cosas. Entonces por eso borré el video de Man of Steel y lo subiremos previamente. Así que bueno, muchas gracias metahumanos, nos estamos viendo, suscríbanse, y aparte de estar suscritos, acuérdense de apretarle la campanita para que les avise cuando un video nuevo sale. Seguimos siendo un canal muy pequeño, entonces solamente están ustedes que me ayuden a crecer, ¿no? Gracias. Chao.